de Estados Unidos anunció una operación contra las organizaciones criminales transnacionales de tráfico de personas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el objetivo de las acciones a implementar en la frontera durante los próximos 6 meses será salvar la vida de inmigrantes. Afirmó que usarán cada recurso en su arsenal, incluyendo la revocación de documentos de viaje, el congelamiento de cuentas, además de involucrar a varias agencias estadounidenses. Contarán, dijo, con sus socios en México y Centroamérica. Y precisamente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrá esta tarde una reunión virtual con representantes de la sociedad civil de Guatemala, un día después de su primera reunión con el presidente Alejandro Yamatei y de que Estados Unidos anunciara que destinará $310 millones a programas de ayuda humanitaria para mitigar las causas detrás del flujo migratorio irregular a Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué es lo que va a escuchar y cuáles son esos temas urgentes? Le agradezco a Eddie Cox, él es el director jurídico de Acción Ciudadana, que es el capítulo de Transparencia Internacional allá en Guatemala, que tiene más de 25 años de trabajo esta organización en ese país. Gracias, Eddie, por la oportunidad. Preguntarte directamente, ¿qué debe saber Kamala Harris de voz de estas organizaciones sobre la situación de Guatemala? Buenas tardes, gracias por la invitación y por hablar un tema que nos involucra acá a los centroamericanos, especialmente a los guatemaltecos. Pues entrando en materia, yo creo que la vicepresidenta de los Estados Unidos debe conocer muy bien cuál es la situación que atravesamos en el país respecto a la cooptación que se vive. Digamos, estamos hablando de fenómenos de gran corrupción, que es una de las causas estructurales que influyen en que la gente pues no tenga acceso a servicios básicos, a que la gente pues mantenga un nivel de desigualdad y de pobreza muy amplio y que pues influye en la migración ilegal que se está viviendo, un fenómeno muy fuerte y que lastimosamente se da porque esa gran corrupción es promovida por élites político-económicas que lo que procuran son sus beneficios personales, excluyendo a la mayoría de la población en Guatemala. Entonces yo creo que tener conciencia sobre esos problemas estructurales es necesario para abordar esa problemática en nuestro país. ¿Cómo se describe el fenómeno de la corrupción en Guatemala versus otros países o la impunidad incluso, Eddie? Bueno, si nosotros lo analizamos en la región y en el mundo, realmente en el índice de percepción de corrupción que publica Transparencia Internacional cada año, Guatemala aparece en una posición de 180 países en el 146, junto a Honduras, que tienen un puntaje similar de 26 puntos sobre 100, es decir, somos países que hemos reprobado básicamente en esta evaluación y que eso implica que en la región lo que se privilegia es la corrupción. Entonces la corrupción básicamente influye en la buena gobernanza, en que la gente pueda tener oportunidades. Y entonces vemos que solo somos superados por países como Haití o como Venezuela o como Nicaragua, que son, pues prácticamente tienen problemas estructurales y hacia ese camino vamos como países. Y entonces el fenómeno se amplía mucho más porque la corrupción es endémica y es estructural. ¿Y qué significa esto en términos del sistema de justicia, de la impunidad? Pues prácticamente vemos una impunidad que llega hasta el 97%, es decir, de casos de corrupción que se denuncian, el 97%, solamente el 3% tiene una solución en el sistema de justicia. Y si hablamos de casos a nivel penal en general, cualquier caso, robos, asaltos, lo que sea, se alcanzan niveles de impunidad del 94%. Aunado al ataque que se tiene en contra de funcionarios o jueces independientes como la jueza Erika Ifán, en contra de Juan Francisco Sandoval, o el procurador de los derechos humanos que se le ha limitado su presupuesto, por ejemplo, en los últimos años, vemos que hay un ataque en contra de los jueces y de funcionarios independientes por parte de esta cooptación que promueven pues algunas élites, algunos empresarios, junto con el crimen organizado. Digamos, el narcotráfico tiene influencia muy fuerte en la seguridad y en el sistema de justicia en Guatemala.
Eddie, para cerrar quiero preguntarte, el presidente Biden estuvo en esta misma situación que ahora se encuentra la vicepresidenta Kamala Harris, como tú lo sabes, por el tema de los menores no acompañados en tiempos de Barack Obama. Preguntarte un poco, esta pregunta es compuesta, ¿qué de lo que se activó entonces no funcionó o qué le faltó que ahora tiene que venir? Y dime 3 o 4 cosas que debe hacer la administración Biden para realmente empezar a contribuir a resolver este problema. Bueno, yo creo que primeramente este acercamiento que se está teniendo, incluso en este momento la sociedad civil está reunida y escuchar específicamente eso es importantísimo. Lo que yo creo es tener ese discernimiento, esa capacidad de definir con quién trabajar y con quién no. Digamos, un gobierno que tiende hacia ser mafioso, hacia privilegiar la corrupción, pues es un gobierno en el cual no van a obtenerse objetivos claros realmente de luchar contra la pobreza, la desigualdad, que son las causas estructurales de la migración y la corrupción también. Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que definir con qué personas y también qué controles se van a tener si Estados Unidos decide invertir en Guatemala. También privilegiar, por ejemplo, una economía que no sea excluyente. Digamos, se puede inyectar recursos, pero no hacia las mismas élites que han privilegiado esa exclusión. Ya la vicepresidenta lo mencionaba ayer, causas estructurales de la migración son la pobreza, la violencia contra las mujeres indígenas, contra los pueblos indígenas, la comunidad LGTBIQ y otras agrupaciones que han sido excluidas. Entonces la economía debe privilegiarse hacia estos grupos excluidos y sobre todo que exista un sistema de justicia independiente. Si no hay un sistema de justicia independiente, los funcionarios que manejen los recursos de Guatemala y también que pueda invertir Estados Unidos, pues lamentablemente van a seguir en la impunidad y muchos de los recursos se pueden perder por medio de intermediarios. Claro, el mensaje que nos entregas, Eddie, te agradezco la oportunidad de entender mejor lo que debe ser ese mensaje de estas organizaciones ante la vicepresidenta Kamala Harris.